Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, estudiaron las generalidades de las enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud, enfatizando en la epidemiología de algunas enfermedades del corazón y cerebrovasculares. En la actividad orientadora de hoy, continuaremos el estudio de las enfermedades crónicas no transmisibles a través de los elementos relacionados con la epidemiología de los tumores malignos, la diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la cirrosis hepática. Al terminar el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de identificar las características epidemiológicas de los tumores malignos, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cirrosis hepática a través de su descripción, magnitud del problema, factores y grupos de riesgo, aspectos psicosociales, así como ejecutar medidas para la prevención y el control de estas entidades. El conocimiento del daño a la salud de las dietas ricas en grasas, el tabaquismo, la vida sedentaria, así como el progreso contra las infecciones y las nuevas estrategias de tratamiento para las enfermedades coronario-vasculares, han hecho posible que las personas vivan más años, iniciándose la nueva era de las enfermedades degenerativas, entre las que se incluye el cáncer. El cáncer se describe como aquella enfermedad caracterizada por un crecimiento y propagación descontrolada de células anormales en el cuerpo. Se considera una enfermedad hística en la cual las células se han hecho independientes de los mecanismos del huésped que controlan el crecimiento en condiciones normales. Esta división continua de células forman una masa de tejido extra denominada tumor, los que pueden ser benignos o malignos. Siendo consecuentes con el programa de esta asignatura, concentraremos nuestra atención en los tumores malignos. Lo que caracteriza el tumor maligno es la capacidad de la célula de crecer rápidamente, de manera descontrolada e independiente del tejido donde comenzó. La propagación del cáncer a otros sitios u órganos en el cuerpo mediante el flujo sanguíneo o el sistema linfático se denomina metástasis. Los tumores malignos se pueden clasificar en dos categorías: carcinomas y sarcomas. El carcinoma es el cáncer más frecuente y se origina en el epitelio celular. Dentro de los más comunes se encuentran los localizados en la piel, boca, pulmón, mamas, estómago, colon y el útero. Los sarcomas, por su parte, son cánceres del tejido conjuntivo y blando que se encuentran en cualquier parte del cuerpo y frecuentemente forman crecimientos secundarios en los pulmones. Existen diferencias sustanciales en la frecuencia relativa de tumores malignos según la región geográfica estudiada, las que se hacen evidentes según el nivel de desarrollo y los recursos económicos de los diferentes países. Los cánceres más frecuentes en los países desarrollados son los de mama, colon, recto, pulmón y próstata. En contraste, en países subdesarrollados, el cáncer de cérvix uterino, estómago, esófago, faringe y el hepático presentan las más altas tasas de incidencia. Estas diferencias se asocian al acceso y la calidad de los servicios de salud, a la educación de la población para la detección temprana y al cambio de hábitos para disminuir la exposición a agentes potencialmente carcinógenos.
Las variaciones geográficas de la morbilidad por cáncer han intrigado siempre a los científicos. El primer censo de esta enfermedad se realizó en la ciudad de Londres en el año 1728, a partir del cual se comenzaron a recoger datos de mayor calidad atendiendo a problemas de comparabilidad. Hoy se acepta que las diferencias de presentación del cáncer entre poblaciones reflejan de manera predominante los efectos medioambientales. Las causas de estas diferencias están relacionadas con factores genéticos, de estilo de vida y con los factores de riesgo propios de cada tumor. Dado que las personas viven más años, el riesgo de contraer esta enfermedad se encuentra en aumento. El cáncer puede presentarse en personas de todas las edades, pero es más común en personas mayores de 60 años. En el año 2000, según el Instituto de Investigaciones del Cáncer en Francia, 5,3 millones de hombres y 4,7 millones de mujeres desarrollaron tumores malignos y murieron por esta causa 6,2 millones de personas. Se estima que para el año 2020 ocurran 15 millones de nuevos casos, en su mayoría asociados al tabaquismo y otros estilos de vida no adecuados. En relación con la mortalidad, se plantea que la primera causa de muerte por cáncer en el mundo es el de pulmón, seguido de cáncer de colon y recto e hígado, muy atribuibles al tabaquismo. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la primera causa de muerte se atribuye al cáncer de mama, seguida de cáncer de estómago y pulmón. En un estudio publicado en el año 2006 en Journal of the American Medical Association, realizado por las universidades de Cornell en Nueva York, Estados Unidos, y McGill en Quebec, Canadá, se plantea que las mujeres fumadoras tienen el doble de riesgo de padecer cáncer del pulmón, pero también más posibilidades de sobrevivir a la enfermedad que los hombres. Los expertos estadounidenses y canadienses matizan que no está claro si esta forma distinta de afrontar la enfermedad se debe a que el cáncer de pulmón en las mujeres tiende a ser más curable o menos maligno. Un editorial, también publicado en JAMA, plantea algunos de los posibles motivos por los que las mujeres afrontan mejor este tipo de cáncer: dimensión corporal, comportamientos más saludables, factores hormonales y reproductivos, distintos patrones de consumo e incluso la propia biología del tumor. En el caso de los niños, la aparición del cáncer se asocia, entre otros factores, a la predisposición genética, exposición a radiación, enfermedades infecciosas, afecciones previas al nacimiento, contaminantes ambientales, campos electromagnéticos y uso de medicamentos, mientras que en los adultos la mayoría de los cánceres se asocian con factores de riesgos relacionados con el estilo de vida. Los cánceres más comunes en la niñez son leucemia, tumores cerebrales y linfomas. Aproximadamente 1 de cada 450 niños se le diagnostica cáncer antes de los 15 años de edad. La aparición del cáncer es un proceso prolongado multicausal, que generalmente comienza con cambios genéticos en las células y continúa con el crecimiento de estas en el transcurso del tiempo.
Este es el llamado período de latencia de la enfermedad. Dicho período puede prolongarse durante 30 años o más, lo que significa que algunos cánceres diagnosticados en la actualidad pueden ser el resultado de cambios genéticos que ocurrieron en las células hace tiempo. En la mayoría de los mismos, su etiología es desconocida. Sin embargo, se conocen un grupo de factores de riesgo que, aunque diferentes para cada tipo de cáncer, pueden contribuir a la posibilidad de que una persona contraiga el mismo. Entre estos factores se encuentran exposición a sustancias químicas, tabaco, radiaciones ionizantes, herencia, dieta, agentes infecciosos, factores reproductivos, estilo de vida sedentario, alcohol y la contaminación ambiental. Ahora pasaremos a describir brevemente cada uno de ellos. La exposición a sustancias químicas y de otro tipo. Se conoce que sustancias químicas como los metales o pesticidas pueden aumentar el riesgo de cáncer. Estas sustancias se denominan carcinógenas. El asbesto, níquel, cadmio, uranio, radón, cloruro de vinilo, benzidina y benceno son algunos de los más conocidos. Estas sustancias pueden actuar de manera aislada o conjuntamente con otros carcinógenos para incrementar el riesgo de cáncer, como el humo del cigarrillo. Por ejemplo, la inhalación de fibras de asbesto aumenta el riesgo de enfermedades pulmonares, incluido el cáncer, y el riesgo de cáncer es especialmente alto para las personas que trabajan con asbesto y fuman. A todo lo anterior se suma el periodo de tiempo que la persona está expuesta, la cantidad de veces que se expone y la forma en que se expuso. En relación con el tabaco, se conoce que los carcinógenos más comunes en nuestra sociedad son aquellos presentes en el humo del cigarrillo, el que contiene al menos 60 carcinógenos y 6 sustancias tóxicas para el desarrollo. El 30% de todos los cánceres se atribuyen a fumar o mascar tabaco. Se sabe que el humo del tabaco, además de causar entre el 80 y el 90% de los cánceres de pulmón, se asocia también con cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, páncreas, riñón y vejiga. Es importante decir que el humo del tabaco en el ambiente contiene los mismos compuestos cancerígenos que los que se encuentran en el humo del tabaco inhalado por el fumador. En cuanto a las radiaciones ionizantes, se plantea que pueden ser de 3 tipos: naturales, médicas y ocupacionales. La exposición a rayos X, sustancias radioactivas y rayos ultravioletas por la exposición al sol pueden producir daño al ADN de las células y provocar cáncer del tipo de leucemia mieloide, cáncer de tiroides y de mama en la mujer, y menos frecuente, cáncer del pulmón, colon, esófago y vejiga. En nuestros días han suscitado gran interés los estudios epidemiológicos para comprobar las evidencias de una posible relación causal entre exposición a radiofrecuencias y cáncer de cerebro y linfoma no Hodgkin en el hombre. En el caso de la exposición prolongada a la luz solar, está demostrada su asociación con los 3 tipos de cáncer de piel: el melanoma, carcinoma vasocelular y carcinoma celular escamoso. Otro factor que se ha visto asociado a la aparición de tumores malignos es la herencia,
ya que ciertos tipos de cánceres ocurren más frecuentemente en algunas familias que en otras, lo cual indica cierta predisposición heredada, como ocurre, por ejemplo, con el cáncer de colon y de mama. La dieta, por su parte, es considerada un factor de riesgo de contraer esta enfermedad. Se ha comprobado que el 30% de los tumores malignos se asocia a tipos diferentes de alimentos, sobre todo aquellos con exceso de calorías, alto contenido graso y bajo contenido de fibras. Ejemplo de ello son las grasas saturadas de origen animal, los ahumados y salados, entre otros. Se ha demostrado que la obesidad está relacionada con el cáncer de endometrio y de las vías biliares. En el caso de los agentes infecciosos, se plantea que algunos virus tienen la capacidad de transformar células en cáncer. Ejemplos de ellos son el virus del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino y el virus del Epstein-Barr con el linfoma. Existen factores reproductivos asociados al cáncer en la mujer. Por ejemplo, se ha comprobado que el riesgo de cáncer de mama aumenta si una mujer no tiene hijos antes de los 30 años de edad. El estilo de vida sedentario es otro de los factores reconocidos. La falta de actividad física durante el día puede aumentar el riesgo de cáncer, sobre todo de colon y recto. Las propias defensas del cuerpo funcionan mejor cuando la persona realiza ejercicios y mantiene el peso ideal. El primer estudio que relaciona cáncer y alcohol aparece en 1910. Estudios posteriores dejan la evidencia de la contribución del mismo con el riesgo de contraer cáncer, sobre todo de boca, esófago, laringe, faringe e hígado. En estos casos es indiferente el tipo de bebida alcohólica. Lo importante es la cantidad de etanol ingerida. Otro factor reconocido es la contaminación medioambiental. Los estudios medioambientales relacionados con esta enfermedad son difíciles de realizar, sobre todo porque el número de sustancias en el medio es muy elevado. Sin embargo, una población de riesgo expuesta a la contaminación tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, una población que utiliza agua de beber con altos niveles de cloración aumenta la probabilidad de cáncer de vejiga. Asimismo, aguas contaminadas con pesticidas, sustancias orgánicas y otros productos de desecho se relacionan con la aparición de la enfermedad. Otros factores que interactúan para aumentar el riesgo de cáncer son la edad, equilibrio hormonal, respuesta a la tensión y condición del sistema inmune. En relación con las medidas de control de la enfermedad, se afirma que de manera general, los esfuerzos realizados hasta el momento en materia de estrategias promocionales, preventivas, diagnósticas y terapéuticas del cáncer son aún insuficientes, si se tienen en cuenta las tendencias crecientes en la incidencia de la enfermedad, los costos diagnósticos y terapéuticos que esta patología conlleva, tanto en el aspecto individual como social, así como los largos periodos de tiempo que existen entre el conocimiento científico de una medida preventiva adecuada y su difusión y adaptación en la comunidad. Un comité de expertos de lucha contra el cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha definido la prevención de esta enfermedad como la supresión o neutralización de los factores carcinógenos presuntivos o confirmados y el tratamiento de los enfermos precancerosos.
Esta posición se sustenta en que la mayor parte de los factores de riesgo son exógenos y por lo tanto teóricamente prevenibles, con una adecuada estrategia de prevención y control. Además, con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, se estima que 3 de cada 5 cánceres son curables. Algunas estrategias sanitarias que pueden desarrollarse son de prevención primaria. Esta estrategia está fundamentada en la epidemiología de la enfermedad y debe implementarse mediante una educación sanitaria que logre hábitos de vida saludables. Por ejemplo, educación para la salud a través de programas de eliminación y deshabituación del hábito de fumar. Emitir regulaciones normativas que puedan ayudar a controlar los factores de riesgo cancerígenos ambientales. Aumentar el consumo diario de verduras, frutas frescas, cereales con alto contenido en fibras. La ingesta de carnes rojas no debe exceder el 10% de las calorías ingeridas. Evitar la obesidad. Evitar las exposiciones prolongadas al sol, sobre todo las quemaduras. Promover el autoexamen de mama y desarrollar programas de vacunación contra agentes infectantes que predisponen al cáncer, como la vacuna contra la hepatitis B. De prevención secundaria. El éxito de esta estrategia se alcanza cuando el cáncer es diagnosticado en un estadio en el que puede interrumpirse la evolución natural del mismo, lo que hace necesario un diagnóstico y tratamiento oportuno para detener o retardar la aparición del cáncer. Algunas acciones que pueden realizarse son: tacto rectal a todo paciente masculino mayor de 40 años, mamografía a toda mujer entre 50 y 69 años cada 2 años, prueba citológica a toda mujer sexualmente activa después de los 18 años de edad. La adecuada combinación de estrategias primarias y secundarias debe constituir una prioridad para los sistemas sanitarios destinados a la lucha racional y efectiva contra el cáncer. Ahora pasaremos al estudio de los elementos epidemiológicos de la diabetes mellitus, enfermedad que se estima que para el año 2025 afectará a más de 300 millones de personas en el mundo, lo que la convierte en la enfermedad endocrino-metabólica más frecuente. Los aspectos relacionados con su fisiopatología, etiología y tratamiento se estudian en la asignatura clínica 4. La diabetes mellitus incluye un grupo heterogéneo de patologías, cuya característica común es la elevación de la glucosa en sangre causada por un defecto completo o no en la síntesis, secreción y o acción de la insulina. Se reconoce la diabetes tipo 1 debido a la destrucción de células beta pancreáticas. Diabetes tipo 2, que es la forma más prevalente, donde el riesgo de padecerla aumenta con la edad, el peso y con la disminución de la actividad física. La diabetes gestacional consiste en la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez en el embarazo, la cual será objeto de estudio en la asignatura ginecología y obstetricia. Y por último, las alteraciones metabólicas de la glucosa. Actualmente se estima una prevalencia de la enfermedad entre 3 y 6% de la población mundial. En los países industrializados existe una incidencia de 8 a 30 casos nuevos por cada 100.000 personas por año.
Por otra parte, se plantea que en la diabetes tipo 2, su frecuencia es mayor en personas de edad avanzada, reconociéndose un 10% en la población mayor de 65 años y hasta un 20% en mayores de 75. Este tipo de diabetes puede variar mucho de unas poblaciones a otras. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la frecuencia es de un 6% para la población de raza blanca entre 20 y 74 años de edad, y del 10% para la población afroamericana. Este aumento de la diabetes mellitus tipo 2, sobre todo en los países desarrollados y en vías de desarrollo, se asocia a un grupo de factores como son aumento de la esperanza de vida, progresivo envejecimiento de la población, obesidad, dietas poco saludables y las modificaciones del estilo de vida asociados a la urbanización e industrialización. A continuación, estudiaremos los factores de riesgo de la enfermedad. Para la diabetes mellitus tipo 1, se reconocen la edad, factores genéticos, marcadores inmunológicos, infecciones víricas y la nutrición, entre otros. Para profundizar en estos factores, revise el libro de texto Atención Primaria, Conceptos, Organización y Práctica Clínica que aparece en el CD de la asignatura. En relación a la diabetes mellitus tipo 2, se reconocen como factores de riesgo los siguientes: edad y sexo. Con predominio del sexo femenino, la diabetes se incrementa a medida que avanza la edad, posiblemente causado por un incremento fisiológico de la resistencia a la insulina. Factor genético. Existen antecedentes familiares en el 12,7% de los diabéticos en gemelos homocigóticos de pacientes con diabetes tipo 2. La concordancia es de un 60 a un 95%. Por su parte, la obesidad es el factor más estrechamente asociado con el desarrollo de la diabetes en el adulto. El riesgo atribuible a la obesidad es de un 75%. Influyen tanto el grado de obesidad como su duración o el tipo de distribución de la grasa. El mayor riesgo se asocia a la obesidad abdominal visceral. Otro factor es la nutrición. En los países donde se ha producido una occidentalización de los hábitos dietéticos con alto consumo de hidrato de carbono, grasas saturadas y proteínas con disminución de fibras y un mayor sedentarismo, se ha comprobado un aumento ostensible de la prevalencia de obesidad y diabetes. Y por último, la etnia, la que se ha considerado un factor de riesgo de esta enfermedad por existir diferencias en su comportamiento en diferentes lugares geográficos del planeta y en diferentes culturas. Se conoce que la calidad de vida de las personas diabéticas está determinada por la evolución de sus complicaciones micro y macrovasculares. Las microvasculares, como retinopatía, nefropatía y neuropatía, causan discapacidad y pérdida de la calidad de vida, y las macrovasculares son la causa de muerte en el 80% de los diabéticos. Es importante recordar que la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen asociado a la hiperglicemia uno o más factores de riesgo cardiovasculares, como hipertensión, dislipidemias y consumo de tabaco. Ahora pasaremos a comentar las acciones a realizar para intervenir sobre los factores de riesgo del diabético, donde se incluye el tratamiento farmacológico, el que será estudiado por ustedes en la asignatura Clínica 4. Pueden revisar también
el libro de texto Martín Zurro, capítulo 42, que aparece en el CD de la asignatura. La intervención sobre el hábito de fumar ha de ser la primera desde el momento del diagnóstico. Es importante la deshabituación de estos pacientes, ya que el tabaco contribuye a dificultar el control glicémico por la resistencia insulínica que genera. Otra de las intervenciones necesarias para el control de esta enfermedad es sobre la hipertensión arterial, realizando tomas frecuentes de tensión a todos los pacientes diabéticos y en caso de diagnosticarse la misma, se tomará la conducta indicada según el caso. En cuanto a la dislipidemia, es necesario indicar colesterol total, DHL colesterol y triglicéridos de forma sistemática. En caso de elevarse estos parámetros, se debe considerar al diabético tipo 2 como un paciente de alto riesgo cardiovascular. Por último, recomendamos revisar en el libro Atención Primaria, Conceptos, Organización y Práctica Clínica los puntos que debe tener la guía para la educación diabetológica como base que sustenta todas las intervenciones terapéuticas y constituye un instrumento imprescindible para el control óptimo de todos los factores de riesgo. Otra de las entidades que trataremos en la actividad de hoy es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, reconocida con las siglas EPOT. No existe una definición universal aceptada de la EPOT. En 1995, la Sociedad Americana del Tórax la definió como un proceso caracterizado por la presencia de obstrucción al flujo aéreo, generalmente progresiva, a veces acompañada de hiperreactividad de las vías aéreas y parcialmente reversible, secundaria a bronquitis crónica y enfisema. Por su parte, la Sociedad Europea para las Enfermedades Respiratorias ha definido la EPOT como un proceso heterogéneo de enfermedades caracterizadas por una reducción en la capacidad de vaciamiento de los pulmones y una limitación al flujo aéreo que es irreversible y lentamente progresiva. Como pueden observar, la única característica fisiológica común a todas las personas con EPOT es la limitación al flujo aéreo expiratorio, que tiene carácter irreversible a diferencia del asma. El problema de estas definiciones está en que tanto la bronquitis crónica como el enfisema pueden cursar sin limitar el flujo aéreo, lo que conlleva a serios problemas en el diagnóstico, además de que ninguna de las dos contempla la necesidad de que el paciente tenga cierta edad y sea o haya sido fumador, criterios de especial interés para el diagnóstico de la enfermedad, en especial este último. En relación con la magnitud de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es importante señalar que no se dispone de estimaciones válidas de su incidencia real. Incluso en países desarrollados llegan a diagnosticarse solo el 25% de los casos. Esta cifra es menor en los no industrializados. En países de Europa y Estados Unidos se plantea una prevalencia entre 6 y 9%, más frecuente en hombres negros a partir de los 40 años de edad. Se estima que en este siglo la EPOT sea la tercera causa de muerte en el mundo. Los trastornos del sueño, la depresión y la ansiedad, así como los problemas cardíacos, se asocian a fases avanzadas de la enfermedad. Se ha demostrado que existen dos factores de riesgo fundamentales capaces de producir la aparición de la enfermedad. Estos son, en primer lugar, el consumo de tabaco, sin dudas, el principal factor de riesgo y responsable del 90% de los casos, con un claro efecto dosis-respuesta, es decir, a mayor consumo de tabaco,
mayor descenso de la función pulmonar. Y el segundo factor es el déficit de alfa-1 antitripsina como problema hereditario de transmisión autosómica recesiva. Existen otros factores entre los cuales se encuentran alteraciones del crecimiento pulmonar en el niño bajo peso al nacer, el que se asocia con déficit en el volumen respiratorio forzado, infecciones víricas a repetición, sobre todo en niños menores de 12 meses por virus sincitial respiratorio, contaminantes atmosféricos como el combustible sólido en viviendas mal ventiladas, exposiciones laborales en trabajadores expuestos a polvos minerales como el carbón, cemento, oro y cadmio, y a polvos vegetales como el de granos y algodón. Por último, se reconoce la nutrición como otro de los factores de riesgo, ya que una dieta inadecuada está relacionada con un mayor riesgo de infecciones en personas con EPOC establecido. Para el control de la enfermedad se describen 3 estrategias fundamentales de prevención primaria, secundaria y terciaria. Las medidas de prevención primaria se basan en evitar el consumo de tabaco y promover la deshabituación tabáquica, pues está demostrado que su abandono, incluso a edades avanzadas, desacelera la caída de la función pulmonar hasta valores similares a los de los no fumadores, lo que reduce significativamente el riesgo de aparición de la enfermedad. Evitar la exposición a contaminantes del aire en el domicilio y en el trabajo. Y la detección precoz de déficit de alfa-1 antitripsina para promover desde la infancia hábitos de vida saludables para prevenir el desarrollo de la enfermedad. En relación a las medidas de prevención secundaria, se reconocen el diagnóstico precoz de la obstrucción del flujo aéreo e indicar el tratamiento apropiado con el objetivo de mantener la función pulmonar y enlentecer el proceso morboso. Es importante tener en cuenta que sin el abandono del hábito de fumar, el resto de las medidas que se realicen no tendrán ningún efecto. La supervivencia en los que no abandonen este hábito es de un 50%, mientras que para los que sí lo hacen es de un 80%. La prevención terciaria pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante el control de los síntomas, la prevención de complicaciones y la adaptación del paciente a sus limitaciones. Está demostrado que la rehabilitación pulmonar incrementa la capacidad física del paciente, lo que le permite realizar actividades cotidianas, a la vez que reduce la mortalidad, el número de ingresos, la ansiedad, la depresión y los síntomas respiratorios. Pasaremos ahora a describir los componentes del programa de rehabilitación pulmonar en los pacientes con EPOC. Estos son: educación sanitaria, la que debe dirigirse al paciente y sus familiares; regímenes de ejercicio físico que mejoran la tolerancia a la disnea; control de infecciones respiratorias a través de tratamiento médico y vacunación frente a la gripe y el neumococo; terapia ocupacional buscando mantener al paciente activo; rehabilitación psicosocial a través de técnicas de relajación y terapia individual y familiar, además del apoyo psicológico para evitar ansiedad, depresión y temores asociados a la realización de ejercicios. Por último, es importante señalar que en el tratamiento del paciente con EPOC, el papel de la familia es determinante, ya que la atención de los mismos es eminentemente domiciliaria y la hospitalización debe limitarse al máximo.
Por último, trataremos la cirrosis hepática, considerada la etapa evolutiva final de muchas hepatopatías. Esta se define como la consecuencia de un daño acumulado en el hígado, habitualmente durante varios años, que se caracteriza por la acumulación de fibrosis o cicatrices en el tejido hepático. Estos cambios del tejido interfieren con la estructura y funcionamiento normal del hígado, ocasionando serias complicaciones en la circulación de la sangre a través de dicho órgano y en sus funciones. Es un concepto histopatológico. La cirrosis suele diagnosticarse entre los 40 y 60 años de edad, siendo más frecuente en el hombre, posiblemente por la mayor incidencia de sus principales factores etiológicos en estos. Se considera una patología irreversible, aunque la supervivencia de los enfermos con cirrosis compensada es relativamente prolongada, un 50% a los 10 años del diagnóstico. Una vez que aparecen los síntomas de descompensación, como ascitis, sangramiento digestivo e infecciones intercurrentes, el pronóstico de supervivencia es a los 3 años del 30%. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad se presenta por uno de los síndromes siguientes: de insuficiencia hepática, de hipertensión portal, síndrome ascítico y otras alteraciones hepáticas. Los síntomas y signos que caracterizan cada uno de los síndromes anteriores pueden revisarlos en la bibliografía propuesta para el estudio del tema, que aparece en su CD. En relación a la magnitud, la cirrosis hepática está considerada uno de los principales problemas de salud en el mundo, debido a su alta morbilidad y mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, mueren cada año aproximadamente unas 200.000 personas a causa de esta enfermedad en los países desarrollados. Las tasas de defunción más elevadas se registran en Moldavia, de 91 por 100.000 habitantes, y en Hungría 85 por 100.000 habitantes, mientras que las cifras más bajas, entre 3 y 5 por 100.000 habitantes, corresponden a Irlanda, Colombia, Holanda, Singapur, Israel y Noruega. En algunos países de América Latina, como Chile y México, la cirrosis hepática ocupa entre el quinto y sexto lugar como causa de muerte general. La mortalidad por cirrosis varía considerablemente según la edad, sexo, raza y zona geográfica. En relación con la edad, se conoce que aunque puede presentarse en cualquier momento de la vida, la enfermedad es más frecuente después de los 40 años. En el sexo masculino, la mortalidad es de 2,3 veces mayor que en el femenino. De forma general, la raza negra es la más afectada. La distribución geográfica responde fundamentalmente a la frecuencia de los factores de riesgo con tasas superiores en los países con mayor prevalencia de alcoholismo y en las áreas endémicas de infección por los virus de la hepatitis B y C. Existen un grupo de factores de riesgo para la cirrosis hepática, los que pasaremos a estudiar en este momento. El consumo de alcohol es el factor de riesgo más importante. Se considera que el tiempo mínimo de alcoholismo requerido para que se origine una cirrosis es de 10 años. El consumo habitual y mantenido parece asociarse a un mayor riesgo que el consumo esporádico. Se estima que beber 80 gramos por día de etanol durante 25 años es el promedio necesario
para sufrir una cirrosis, riesgo que aumenta 5 veces si el consumo es de 80 a 160 gramos por día y 25 veces cuando se supera esta cantidad. La infección por el virus de la hepatitis B incrementa 15 veces el riesgo de cirrosis. El problema es especialmente importante en las áreas de elevada endemicidad de infección por este virus, como África, China, Alaska y norte de Canadá, donde entre el 70 y el 90% de la población está infectada y el 8% son portadores crónicos del virus. Esta infección es adquirida fundamentalmente por relaciones sexuales no protegidas y adicción a drogas por vía parenteral. Otro factor de riesgo es el virus de la hepatitis C, agente etiológico reconocido del 75% de los casos de hepatitis crónica, del 50% de cirrosis hepática y del 70% de los casos de hepatocarcinoma. Las transfusiones de sangre o hemoderivados ha sido la principal vía de transmisión del virus, considerándose hoy en día los adictos a drogas por vía parenteral los grupos de mayor riesgo de infección por hepatitis C. Por último, se menciona la exposición a fármacos, que aunque no es frecuente, se ha visto asociada a la cirrosis con la administración prolongada de medicamentos como metotrexate, metildopa, isoniazida, hidralazina, paracetamol, clorpromacina, fenitoína y la amiodarona, luego de un largo periodo de hepatitis crónica. La ingestión de alcohol concomitante puede aumentar la acción hepatotóxica de estas sustancias. Para finalizar, se realizarán algunas recomendaciones para prevenir los principales factores de riesgo de la enfermedad, como son evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tomar precauciones al usar productos químicos, evitar el uso de medicamentos que se metabolicen en el hígado o que se conozca sea hepatotóxico, evitar la infección por los virus causantes de la hepatitis mediante medidas higiénico-sanitarias y de control, vacunación contra la hepatitis B tanto a personas de riesgo como a los que trabajan en instituciones hospitalarias, ejecutar medidas de control para las conductas de riesgo, especialmente el consumo de drogas por vía parenteral y la promiscuidad sexual. El tratamiento para la cirrosis depende del tipo que padezca la persona, el tiempo que haya durado la enfermedad y el daño permanente que haya sufrido el hígado. Aspectos estos desarrollados en la bibliografía propuesta en el CD de la asignatura y que le recomendamos revisar. A continuación le proponemos la siguiente tarea docente. Teniendo en cuenta el análisis de la situación de salud de la comunidad donde estudia y la revisión de los contenidos orientados, confeccione un informe no mayor de 3 cuartillas donde exponga los principales riesgos que presenta dicha comunidad para adquirir alguna de las enfermedades estudiadas. Realice una valoración de las acciones intersectoriales realizadas en la comunidad donde elabora para prevenir estas enfermedades y proponga algunas de las medidas que en su criterio puedan desarrollarse para prevenir o controlar las mismas, para lo cual deben revisar la bibliografía básica del tema que se presenta en el CD de la asignatura. Para finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que los tumores malignos, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la cirrosis hepática
son enfermedades con una alta morbilidad y mortalidad en personas entre 45 y 60 años de edad. El conocimiento de los factores de riesgo de estas enfermedades es necesario para la realización de acciones integrales de salud que eviten su aparición y complicaciones. La educación sanitaria a la población para promover conductas saludables es una herramienta imprescindible para prevenir estas enfermedades. En la actividad orientadora de hoy, se estudiaron las características epidemiológicas de algunas enfermedades crónicas no transmisibles y las medidas que deben realizarse para el control de las mismas. En la próxima actividad orientadora, estudiarán los contenidos relacionados con las características epidemiológicas de los accidentes y la conducta suicida.